Un síndrome clínico que puede llegar a ser realmente frustrante tanto para el médico, sobre todo si no hay conocimiento suficiente, como para el paciente, que muchas veces ha tenido una odisea, vaya, un calvario muy intenso antes de finalmente llegar a tener un diagnóstico certero, es el síndrome de hipermovilidad, el cual también se puede conocer como síndrome de hiperlaxitud articular o síndrome de hiperelasticidad. Y lo más interesante es que 10 al 30% de la población normal puede presentar características de dicho síndrome. Lo que usualmente sucede en estos pacientes o en estas personas es que pues, pueden hacer proezas que bueno, son muy notables en su grupo de escuela o en su familia, tales como por ejemplo pues doblar de una forma muy impresionante su dedo pulgar, alcanzar a tocarse el antebrazo, tener la capacidad de prácticamente doblarse sobre sí mismos por la parte de atrás el hombro, vaya, encorvarse y bueno, hacer splits completos con gran facilidad. Esto interesantemente es algo que sirve como una herramienta muy útil para personas que se dedican, por ejemplo, a la danza artística, como es el ballet, o incluso quienes hacen performance vaya, que son bastante vistosos y muy impresionantes visualmente. Pero estos pacientes, de hecho, tienen mayor riesgo de presentar con el tiempo lesiones osteomusculares que si no reciben un tratamiento, ya sea tanto nutricional como una rutina de ejercicio bien dirigida, puede tener consecuencias, pues de hecho, bastante desagradables o incluso devastadoras a largo plazo, sobre todo en la calidad de vida, dado que es muy frecuente que sufran de luxaciones o lesiones que conducen finalmente al daño articular progresivo por osteoartritis degenerativa. Entonces es fundamental que este tipo de síndromes sea abordado por un clínico, vaya que sea la piedra angular, para dirigir lo más correctamente posible la línea de tratamiento. En la variación del grupo de síndromes o de enfermedades que comparten esta mareada de características clínicas es muy variable y va desde los que son benignos, que bueno, pues se presentan como les comenté en la población, sobre todo asiática y especialmente más frecuentes en mujeres, así como otros que pueden tener características más importantes y que pueden tener consecuencias incluso graves para la salud, como sucede en el síndrome de Marfan o en el Ehlers-Danlos o incluso el Stickler's, que son algunos ejemplos de enfermedades del tejido conectivo que, pues, si no son detectadas y tratadas oportunamente con tratamientos dirigidos a frenar el daño progresivo, pueden tener un desenlace que va a ser pues desde muy aparatoso, por ejemplo ceguera por luxación del cristalino, como es algo muy frecuente en el síndrome de Marfan, o incluso cataratas por la misma consecuencia, luxaciones constantes, osteoartritis secundarias a estas luxaciones que no son correctamente atendidas, e inclusive el desarrollo de aneurismas, sobre todo en la aorta, que pueden llegar a ser catastróficos. Y bueno, esto es de gran relevancia porque la mayoría de estos pacientes además pues presentan un cortejo sintomático muy particular. ¿Por qué sucede este cortejo sintomático muy particular, del cual les voy a hablar más a profundidad? Bueno, pues tal como les comentaba en el video introductorio previo, es simplemente imagínense ustedes que tienen una casa, la cual, pues la base, digamos, de un muro, pues tiene sus tuberías para el agua, pues vaya las terminales eléctricas, no sé, algunos pueden tener hasta tuberías de gas, los ladrillos, el cemento y bueno, una serie de estructuras que obviamente necesitan de una cohesión, pero también tener cierta elasticidad para pues mantener la estructura correcta y el funcionamiento óptimo de todos sus componentes, de tal manera que pues, la casa se mantenga firme y por supuesto pues también evite la entrada del aire, del polvo y desde luego del agua. Pero imagínense que por ejemplo el cemento fuera hecho de un material pues corriente o un material inadecuado y pues eso se pareciera más a algo como un chicloso que pues con los cambios de temperatura de hecho experimenta pues cambios muy bruscos. Por ejemplo, si hace mucho calor, pues se hace sumamente suave e incluso pues se empieza a literalmente resbalarse un ladrillo sobre el otro y bueno, eso genera una gran inestabilidad en la pared y por el contrario, si hace frío, pues se convierte en algo quebradizo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos, absolutamente todos los tejidos que tienen tejido conectivo, es decir, sobre todo colágeno, elastina, fibrilina y vaya, todo este grupo de proteínas que son pues, importantes para, digamos, esta cohesión pues, desde la lámina basal, de la dermis, vaya, el sustento y la configuración del cartílago, del hueso, de los tendones, de los ligamentos, pues al haber una alteración de muchas de estas proteínas, pues ya podemos ir adivinando las consecuencias que puede tenerse. Entonces, por supuesto, muchos de estos pacientes, al tener esta pobre cohesión, van a experimentar constantemente desgarros de la matriz extracelular, lo cual va a llevar, pues, a alteraciones, por ejemplo, en la sensibilidad, dado que pues, los nervios van a estar expuestos a este constante pandeo, este constante movimiento y la hiperlaxitud, que pues, es lo mismo que justo produce las estrías o incluso pues, los sangrados subcutáneos, vaya, las famosas equimosis o los moretones fáciles por el desgarro pues mucho más sencillo de los pequeñitos vasos sanguíneos, que bueno, pues por cualquier movimiento, pues eso, se rompen al no tener una adecuada calidad y bueno, pues eso exponen o permiten la salida pues, del material sanguíneo. Y lo mismo sucede pues con los mecanorreceptores, que son los que se encargan de sensar justamente pues eso, la forma o la configuración pues de los objetos, así como los termorreceptores, que son los que se encargan de la temperatura. Entonces, pues al estar expuestos a este continuo jaloneo y presión, por supuesto que va a haber una información que se va a enviar de forma equivocada al cerebro. Además, algo muy interesante es que también se ha visto que muchos de estos pacientes tienen incluso cambios anatómicos claramente pues bien delimitados e incluso funcionales en zonas del sistema límbico, especialmente un incremento del tamaño de la amígdala. Por eso muchos de estos pacientes, además de que obviamente van a tener una inestabilidad en la percepción, tanto interna, sobre todo interna, de hecho su percepción de las emociones y de los cambios viscerales o alteraciones de sus órganos es tan importante que produce perturbaciones frecuentes, pero además se exacerba porque pues, la amígdala, que es una estructura del cerebro muy importante para tener este tipo de respuestas ante estímulos especialmente apremiantes, como puede ser el miedo, la angustia o el enojo, pues entonces esto va a incrementar notablemente la posibilidad incluso de padecer comorbilidades que todavía aumentan más la percepción. Especialmente de lo que más padecen es de ansiedad. Muchos de estos pacientes además pueden tener desórdenes de la personalidad. Incluso es muy frecuente que padezcan de fobias, especialmente fobias como la agarofobia, que es el miedo a estar en espacios cerrados, justamente porque su percepción está distorsionada debido a esta inestabilidad pues de todos los tejidos que conforman pues el conglomerado, la arquitectura de la base de todo lo que ya comentamos. Y bueno, es muy común además que tengan una disautonomía justamente por esta incapacidad para lograr la homeostasis debido a la inestabilidad que acontece en su sistema nervioso simpático y bueno, pues también consecuentemente no va a haber esa comunicación correcta entre el sistema nervioso simpático, que es el que se encarga de responder a los estímulos apremiantes, y el parasimpático, que es el que se encarga de pues, mantener el cuerpo en funcionamiento visceral, por ejemplo, pues para la digestión, el tránsito intestinal, pues bajar la frecuencia cardíaca. Entonces muchos de estos pacientes además, como también tienen una alteración de la estructura del corazón, que pues, una parte muy importante del corazón está formado por tejido conectivo, es frecuente que tengan de hecho prolapso de la válvula mitral y entonces en consecuencia van a percibir con mucho más frecuencia pues palpitaciones o brincoteos de su corazón, que por sí mismo pues va a generar mucho más angustia. Entonces también es frecuente que padezcan justo de una forma de dolor torácico, que es el dolor torácico atípico, que con frecuencia se confunde con angina y desgraciadamente al haber ignorancia de este padecimiento son pacientes que son pues exclusivamente tratados como psiquiátricos, pero que de hecho en algunos contextos, como ya les dije,
puede ser el preámbulo de una situación más apremiante que puede llevar incluso a arritmias cardíacas o al desarrollo de complicaciones más graves como aneurismas a largo plazo, especialmente los síndromes que pertenecen a este grupo, como es el síndrome de Marfan o el Ehlers-Danlos. Y Ehlers-Danlos, es un poco difícil de pronunciar este síndrome. Y bueno, además existe dentro de estos un espectro muy variable dependiendo de la proteína que esté predominantemente afectada. Todos estos son genéticos y si hay pues un antecedente familiar de haberlo padecido, es muy frecuente que, o más bien es más factible que esto suceda. Algo que también puede más o menos orientarnos a percibir esta situación, pues además de que sean pacientes que tienen historia de pues, hacer proezas con sus articulaciones, casi como si tuvieran el doble de articulaciones que otras personas, contorsionismos y bueno, tener una flexibilidad increíble, la capacidad de estirarse la piel de una forma extraordinaria. Es frecuente que tengan una talla muy alta, pero pues con escoliosis o con desviaciones del esqueleto y además alteraciones de la movilidad. Ahora, lo que es interesante es que algunos pacientes, pues con el paso de los años, los músculos tratan de compensar y producen contractura, lo cual lleva también a dolor, de hecho, pero además, pues pueden ya no ser tan hipermóviles y eso, si no se sabe, pues también llevará a un diagnóstico equivocado. Y cosas muy importantes es que también estos pacientes con muchísima frecuencia tienen, debido a la pérdida de la homeostasis del sistema nervioso autónomo, pues tienen lo que se llama una incapacidad de adaptarse al ortostatismo, que es cuando uno cambia bruscamente de posición, estos pacientes van a fácilmente descompensarse y pues van a tener mareos o incluso presíncope, es decir, la sensación inminente de desmayarse, que empiezan a ver todo negro e incluso que se sienten mal y necesitan pues eso, sentarse o acostarse, porque pues al no haber un tono adecuado de los vasos sanguíneos o un control postural correcto, pues se produce justamente el ortostatismo y entonces pues las palpitaciones que de por sí generan ansiedad y una respuesta simpática, pues generan una situación muy apremiante. Entonces son pacientes que con frecuencia tienen presiones bajas, una respuesta inadecuada a los cambios posturales, sobre todo cuando están acostados y se ponen de pie de forma súbita o están sentados y se levantan. Si eres una persona que con frecuencia sientes esos mareos, si eres joven o incluso muy joven y tienes esto, es muy probable que estés sufriendo de este síndrome, aunque claro que hay que descartar otras causas que pues pueden llevar a esta situación, sobre todo hormonales. Y otras situaciones que con frecuencia se asocian es la presencia de síndromes funcionales, precisamente también por el tema de cohesión del sistema nervioso, que bueno, hay un sistema nervioso entérico, o sea, un sistema nervioso aparte de todo el tracto digestivo. Entonces, con mucha frecuencia estos pacientes van a sufrir de desórdenes funcionales del tracto digestivo, como dispepsia no ulcerosa, es decir, la presencia de dolor persistente parecido a la úlcera, pero que no hay úlcera, simplemente es un tema funcional que aumenta la sensibilidad y el dolor como tal, aún en ausencia de lesiones anatómicas. Así como el síndrome de intestino irritable, son pacientes que con frecuencia alternan diarrea con estreñimiento o bien predomina alguno de ellos con distensión abdominal, con intolerancia a varios alimentos y pues con molestias frecuentes, así como el síndrome de disfunción del esfínter de Oddi y bueno, otras alteraciones, incluso como rectalgia, vaya dolor en el recto. No es raro que tengan también incontinencia urinaria de urgencia por una inadecuada función del músculo detrusor de la vejiga, así como bueno, pueden tener una gran cantidad de alteraciones y perturbaciones que finalmente pues llevan a pues una pobre calidad de vida, sobre todo cuando el diagnóstico no es correctamente dirigido y pues eso se convierte en un desorden que no logra orientar hacia una situación en especial. Estos pacientes lo que sí, algo también muy interesante es que pueden, además de tener esta situación, desarrollar una inflamación de pequeña intensidad o de baja intensidad. Entonces son pacientes que, por ejemplo, pueden hacer fiebres sin ninguna como tal infección o alguna situación inflamatoria propiamente, pero igualmente se debe a esta inestabilidad y a esta disautonomía que pues finalmente la conexión entre el cerebro y el cuerpo, hoy en día la ciencia moderna sabemos es inequívocamente
inseparable. Entonces puede haber esa conexión en donde pues se produce una inflamación de baja intensidad, además de obviamente las lesiones muy frecuentes que tienen los tejidos. Otra cosa también interesante es que con frecuencia son pacientes que hacen alergias y hacen lesiones dermatológicas que si no se estudian correctamente se pueden confundir con una gran cantidad de patologías, pues eso, dermatológicas, de dermatosis, y recibir tratamientos inadecuados que pues llevan a una peor, pues es un estropeo mayor de la piel y bueno, pues consecuencias catastróficas, estéticas principalmente. Y bueno, lo que también es muy importante es que estos pacientes tienen que ser especialmente cuidadosos para no ser hipertensos o pues tener una vida muy balanceada para evitar ser hipertensos, porque al ser hipertensos tienen mucho mayor riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares como ya comentamos, así como pues cerebrovasculares, dado que pues el tejido del que está hechos los vasos, sobre todo pues el corazón, los grandes vasos que están sometidos a una gran presión, así como las venas, pues no van a tener la misma resistencia y ni tampoco la misma elasticidad, más que elasticidad, la capacidad de regresar, porque no va a haber esa firmeza, entonces son más propensos al desarrollo justamente de aneurismas. Y bueno, el experto de esto es el reumatólogo, que además pues, tenga experiencia, porque no todos los reumatólogos desafortunadamente estuvieron en centros formadores donde tengan esta habilidad, y pues es muy importante que sea la piedra angular para dirigir la terapia, pero también muchos de estos pacientes obviamente van a requerir pues de un médico del deporte que esté entrenado en dichas patologías, o bien un fisioterapeuta, así como por supuesto un nutriólogo y en muchas ocasiones un cardiólogo. Y bueno, esto también tiene una gran trascendencia porque muchos de estos pacientes con frecuencia se confunden con lupus o enfermedades autoinmunes, porque pues por la probabilidad de que pueda haber un anticuerpos antinucleares, que eso sucede en la población abierta. Si alguien inexperto encuentra anticuerpos antinucleares, equivocadamente son catalogados como lupus. Y pues eso termina siendo un desastre porque muchos pacientes pues eso fueron catalogados como lupus toda la vida y resulta que nunca tuvieron lupus y recibieron tratamiento que no tenía nada que ver. Así que por ello es la importancia del correcto manejo y pues eso, pues la adecuada referencia al médico que pues tenga la mayor competencia. Y pues eso, con esto dense cuenta que no es ninguna cosa sencilla y pues estar buscando en Google no es suficiente para eso poder englobar la gran cantidad de posibilidades. Y por favor compartan este video, creo que va a ser muy importante para muchas personas y pues dejen sus comentarios, me gustaría también saber cuál es su impresión, así que no olviden suscribirse si no lo han hecho y pues hasta la próxima.